Vamos a continuar en su bondad con la consideración del tema de los dones. Es un tema importante. Decíamos el otro día, el viernes pasado, Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de esto. Había tres cosas que no quería Pablo, el Señor, no quiere que ignoremos. Acerca de los que duermen, las maquinaciones de Satanás y los dones. No quiero que ignoren acerca de los dones. El ignorar acerca de los dones, descuidar estas verdades tan importantes de la palabra de Dios, ha hecho que en muchos lugares no haya dones desarrollados. Y los hermanos dicen, aquí no tenemos dones. Por eso invitamos, porque aquí no tenemos dones. Y ellos tienen dones. Lo que ocurre es que tal vez han descuidado el ejercicio de los dones. Entonces, o se han sofocado de alguna manera, no ha habido cuidado. Hermanos, dones hay en todas partes, porque decíamos, ¿se acuerdan que el Espíritu ha dado según Él quiso? Y dice Pedro, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los demás. Todos los creyentes al menos tenemos uno. Y bueno, es importante que sepamos cuál es. Habíamos hablado algo acerca de cómo descubrirlo. Bueno, decíamos en oración, en dependencia de Dios, trabajando en distintas áreas, viendo el desempeño que tenemos en ella y escuchando el testimonio de los otros, que otros nos digan acerca de lo que estamos haciendo, que nos den su opinión. Eso es muy importante. Yo puedo decir o creer que tengo tal o cual capacidad de Dios y tal vez solamente la tengo en mi imaginación o en mi deseo. Yo quisiera tener esa capacidad y a lo mejor no la tengo. Nos pasa lo mismo con capacidades naturales. Muchas veces quisiéramos tener determinada capacidad y no la tenemos. En esto alguien puede autoengañarse y creer que tiene determinada capacidad, que eso es lo que significa un poco la palabra dones, una capacidad de Dios especial. Vimos que había dones naturales y dones espirituales que vienen con el nuevo nacimiento, son impartidos por el Espíritu. Entonces, ¿qué es importante en saber si yo tengo o no determinado don? Que otros que están a mi alrededor de alguna manera lo confirmen, dando ellos su parecer. Eso es muy importante, eso es muy importante. Pero había una pregunta que yo les compartí y hoy la quiero volver a traer porque es importante. ¿Qué pasa si yo no estoy seguro del don que tengo y me convocan para determinada tarea o se presenta delante mío una tarea en especial? Hermanos que en el temor de Dios se han prácticamente paralizado, es decir, yo no lo voy a hacer, no sea que no tenga el don. Bueno, hermanos, yo le digo con temor de Dios, hágalo usted de la misma manera, hágalo usted con temor de Dios, porque se puede tener el don y no tener disposición. Dos cosas son muy importantes, tener el don, tener la capacidad que Dios da, pero a la vez tener disposición. ¿Qué hacemos con tener un hombre o una mujer dotada si no está dispuesta? ¿Qué hacemos con tener un hombre o una mujer dotada si no es temeroso de Dios? Decíamos que a veces esos dones funcionan, no sabemos bien por qué, igualmente funcionan. A veces están en un hombre o una mujer no piadosos y funcionan igual. Bueno, no podemos nosotros entrar en la mente de Dios, tal vez Él los sostiene, esos ministerios, por amor de las personas que lo reciben. Pero recuerdan la frase, ¿no? Cuando la vida espiritual no está a la altura del ministerio, termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. A la larga se derrumba, a la larga se cae. Esto no se sostiene a través de los años, pero a veces temporalmente pudiera ser. Citábamos el caso de Sansón, un hombre dotado, pero falto de piedad verdadera. Un hombre que terminó sin sus ojos, un hombre que terminó en la derrota, muriendo con los enemigos del pueblo de Dios. Así que si bien es importante saber cuál es el don, es importante tener la disposición a servir. ¿Y qué quiero decir con esta pregunta? Si yo no estoy seguro o si no lo tengo, hecho en el temor de Dios el servicio con oración, Dios le puede bendecir y mucho. Así que hermanos, si alguno está en duda acerca de lo que está haciendo, sería bueno que sepa realmente cuál es su don, pero si no lo sabe, no se paralice y se ponga en un rincón de la iglesia hasta saberlo. Trabaje en el temor de Dios, en la dependencia de Dios, hasta que los hermanos lo confirmen. Entonces, hermanos, si alguno no está cierto del don que Dios le ha dado, de esa capacidad, manténgase orando, manténgase sirviendo al Señor con temor, con dependencia, aunque no tenga el don, seguramente no va a ser algo malo. Se puede hacer igual sin tener el don, se puede hacer igual. Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Posiblemente no tenía el don de evangelista, pero todos nosotros, aunque no tengamos el don de evangelista, tenemos que ser evangelistas, hacer obra de evangelistas, hacer el trabajo. O sea que el trabajo se puede hacer aunque no tengamos el don. Si tenemos el don, es mucho mejor. Se hace con mucha mayor facilidad
y el nombre de Dios es glorificado, que eso es lo muy importante. Y el cuerpo recibe bendición. El cuerpo, que es la iglesia, edificación. Las personas que no tienen a Cristo le pueden conocer. De esas son cosas, algunas que habíamos hablado el otro día. Hermanos, tenemos que avanzar, si no el tiempo nos va a ser corto. Hoy vamos a comenzar, si el Señor así lo permite, con 1 Corintios 12, con esta lista de los dones, tal cual aparecen en la Escritura. Comienza con la palabra de sabiduría. Las listas de dones, al menos son 3, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Son aproximadamente 22 dones o capacidades o carismas que no eran, decíamos, ¿se acuerdan?, habilidades naturales. El otro día estaba leyendo a John Stott, un famoso escritor evangélico, y él hacía una pregunta para pensar. Decía, hermano, ¿cuánta diferencia entre un don natural y uno espiritual? No es tan fácil, si bien nosotros sabemos que estas capacidades son dadas por el Espíritu Santo, pero también allí en el mundo hay buenos maestros, los hay, hombres muy didácticos, claro que los hay hombres que van adelante y que presiden y que tienen cuidado de otros. Bueno, tal vez Dios, en su omnisciencia, en su sapiencia anticipada, nos haya dotado a algunos con características naturales que más tarde conformaría con capacidades espirituales para que les sirvamos mejor. Puede ser, puede ser. Yo quiero decir esto, hermanos, por lo menos para mí, no es tan fácil hacer líneas muy agudas. La Escritura no es como la matemática, si bien hay algunos principios que parecen matemáticos en la Escritura. No siempre es tan fácil. Hoy vamos a hablar de algunas cosas y en algunas no se puede ser totalmente, al menos yo, terminante en esto. Es difícil. Nos parece del modo que lo vamos a presentar. Hay aproximadamente 22 dones. Hay grupos de cristianos que entienden que todos estos dones están vigentes hoy. Nosotros, la Iglesia en este lugar, no lo cree de esta misma manera, y a lo largo de estos viernes vamos a estar dando las razones prudentes, desde el amor. Sería un error decirlo desde la soberbia, ¿no? El conocimiento envanece. Si el conocimiento sirviese para eso, hemos perdido el tiempo. Así que lo vamos a decir desde el temor de Dios, para nuestra convicción, teniendo fundamentos firmes donde apoyarnos. Creemos que no están vigentes todos los dones. Hay varios grupos de cristianos que lo creen de otro modo, creen que sí, por lo tanto creen que hay apóstoles, creen que hay profetas, aún, de que se deben hacer milagros, sanidades y ejercicio del don de lenguas como en los días de Pentecostés, que debiéramos vivir los cristianos un Pentecostés permanente. Pentecostés fue aquel día, aquella fiesta, es una fiesta judía Pentecostés, pero en ese día el Espíritu de Dios vino sobre los creyentes, así dice Hechos capítulo 2, y fue algo especial. Ellos estaban reunidos en un aposento, todos allí en comunión, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y ahí hubo toda una experiencia que dio comienzo a lo que es el tiempo de la Iglesia. Y en ese tiempo dice que maravillas, milagros se hacían por manos de los apóstoles. Y el libro de Hechos cuenta una cantidad de estos milagros, muchos milagros. Alguien dijo, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos como Hechos de los Apóstoles. El Espíritu de Dios estuvo con ellos y a través de ellos dio a conocer una cantidad de obras de maravilla, muchísimas de ellas. En algunas de ellas dicen que sacaban a los enfermos a la calle y les ponían allí para que al pasar al menos la sombra de Pedro les tocase y fuesen sanados. Esos eran los tiempos de Pentecostés, tiempos que todos nosotros anhelamos. Si usted me pregunta a mí, yo quisiera vivir un Pentecostés permanente. Pareciera que quienes no pensamos así no lo anhelamos. Hoy vamos a hablar del don de sanidad, entre otras cosas, y digo esto a manera de adelanto. Me encantaría tenerlo o conocer a quien lo tiene. Yo pondría mi coche y todo mi tiempo para llevarlo de hospital en hospital, a vaciar primero las salas de pediatría. Yo he estado en las salas de pediatría, con chiquitos con sus cabecitas vendadas, con chiquitos con cáncer. ¿Se da cuenta? Pararíamos algunos segundos para comer. Si alguien pudiera decirle en el nombre del Señor Jesucristo, levántate sobre tus pies, en el nombre de Jesucristo, sé sano, si yo lo tuviese. Creo que ustedes también
pararíamos apenas para comer. Estaríamos todo el tiempo vaciando los hospitales, sacando el dolor de esos padres que están junto a la cama del hijito, esperando un hígado, esperando un pulmón. ¿No lo haría usted? Claro que sí. No sé qué tiempo tendríamos para parar. Y si conociese al hombre que lo tiene, yo pondría ese pobre coche, lo que fuere, para llevarlo a todos lados, a resucitar muertos. Allí sale el cortejo fúnebre de Naín y pasa el Señor junto a él. Y hay una madre que llora, esa viuda, porque allí está su único hijo, tal vez su único sostén económico. Y el Señor tocó el féretro y los que lo llevaban se detenían. Le dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. Más de una vez la Escritura dice que el Señor, conmovido, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. No querer esto es no entender lo principal, que es el amor, es no entenderlo. Decíamos que 1 Corintios 13 quedó ahí como un señalador del libro, entre 1 Corintios 12 y 14, miren que aquí está el amor, dice Dios. Se puede saber qué dicen los ángeles, pero si no hay amor no sirve de nada. Así que, hermanos queridos, yo lo quiero para mí, si esto estuviese, y créanme que aunque tengo convicciones bíblicas acerca de esto, como muchos de ustedes, más de una vez le dije: Señor, tal vez yo no entienda, si hay algo que yo no entiendo, si hay algo que no entendemos en el conjunto, no sea un estorbo para que nos lo des. Si fuese algo de esta envergadura, hermano, yo lo quisiera. Y yo creo que somos muchos los que lo quisiéramos tener, o al menos llevar a ese hombre que tiene esa posibilidad. Así que creemos que algunos dones han cesado. En estos viernes estaremos diciendo por qué. Hoy cantamos un himno que dice: hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Dios es el mismo, el Señor, ayer, hoy y por los siglos. Y alguien me dijo una vez esto, queriendo sostener el Pentecostés permanente. Y yo había leído de otro que escribió: es el mismo en amor, es el mismo en poder, pero no es el mismo en propósitos. Dios tiene propósitos distintos. Entendemos que estos dones de milagros, dones de sanidades, que otra cosa es orar por los enfermos, que es lo que hacemos todos nosotros. Lo hacemos nosotros y todas las denominaciones bajo el sol. Eso es otra cosa que también lo vamos a ver. Pero dones de lenguas, dones de milagros, dones de sanidades, estos dones han sido credenciales que avalaron el mensaje de aquellos hombres que venían en el nombre del Señor Jesucristo a plantar una fe nueva, y se sorprendían y se maravillaban, y grandes prodigios y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Esto acreditó el mensaje que ellos traían. Los tiempos han cambiado. Este es un poco el adelanto, y algunos dones, entendemos, luego vamos a leer los textos, porque esto se puede decir así, y así creo que lo tenemos todos. Vamos a leer los textos, hoy vamos a tener que leer bastante. Se fueron retirando, Dios ha ido retirando algunos y dejando otros. Así que, hermanos, vamos a comenzar nosotros hoy por esta palabra de sabiduría, y dice así la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones o de trabajos, actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Acá hay tres cosas: hay dones, hay ministerios y hay actividades. En la iglesia hay dones espirituales ejercitados, que los vamos a ver hoy en esta lista. Hay ministerios que a veces se hacen con los talentos, como la música y el reparto de folletos, servicios organizados dentro de la iglesia, son ministerios, muchos son ministerios diaconales, tienen que ver con la administración de dinero, y también hay operaciones, que son actividades, que también son de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, sean dones, sean ministerios, sean operaciones, actividades, trabajos, son de Dios. Y decíamos con Santiago que todo don perfecto y toda buena dádiva
desciende de lo alto, del Padre de la Luz, viene de Dios. Todo lo que haya en la Iglesia de nuestras capacidades naturales o espirituales, talentos para el ministerio o fortaleza para actividades, todo viene de Dios y lo utilizamos para su gloria, al menos quisiéramos que así fuese, ¿no? Así que toda operación que haya en la Iglesia, toda actividad, está Dios detrás, es de Él, y nosotros sus instrumentos. Hablábamos del violín el otro día, ¿no? Que no tiene valor en sí mismo, lo importante no es el violín, lo importante es quien lo toca. Nosotros somos herramientas y podemos ser útiles cuando estamos en su mano, pero cuando no estamos en su mano somos nada más que herramientas. Podemos estar guardadas en una caja de herramientas y no tener utilidad mayor. ¿Cuándo es importante el don? Cuando está en la mano de Dios. Aquel que lo posee es un hombre, es una mujer que está en la mano de Dios. Ese hombre es útil, esa mujer es útil. Si no, está como archivado en una caja el don. Está en nosotros, decíamos, no se va, muere con el creyente, el don termina con la persona, no así los ministerios. Los dones son irrevocables, ¿se acuerdan? Eso lo dice en el contexto del llamamiento de Israel. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No así los ministerios, que pueden cesar cuando no están las condiciones para llevarlos adelante. Así que tanto sean dones, ministerios o actividades, operaciones, son de Dios. Y dice así, 7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hasta aquí nomás. Dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, y a éste les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia son dones, carismas, capacidades espirituales de Dios. ¿Están hoy vigentes en la Iglesia? Entendemos que no. Vamos a hacer la aclaración después, porque acá sabiduría y ciencia sigue haciendo falta como en el primer siglo. Pero como don, como esa capacidad de Dios especial conferida por el Espíritu Santo, no está. Yo quiero que leamos algunas escrituras y para esto he traído el machete. 2 Pedro 3:15 y 16. Y dice nuestro amado hermano Pablo, nos ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada sabiduría de Dios, como un don. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que recibió este don, se llamó Salomón. Le dijo, dale a tu siervo un corazón entendido. Dios le dio una sabiduría tal que no hubo un rey tan sabio antes ni después que él. Dios le dio a Pablo palabras de sabiduría, con las cuales se escribió en sus epístolas y le da el valor de las otras escrituras. Fue un don muy útil en el tiempo en que se escribió la palabra de Dios, el canon de las escrituras. Leemos 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 13. Con voz fuerte, hermano, léalo quien lo tenga. 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 13. Es un pasaje un poco extenso, pero habla de tres cosas fundamentales. Sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta y una sabiduría que fue revelada. Dios lo ha revelado por el Espíritu. ¿A quién? A los apóstoles, aquellos que escribieron estos misterios que nosotros leemos, algunos con palabras de sabiduría, según la sabiduría que le fue dada a Pablo. Entendemos que es un don. Muchos comentaristas, inclusive bíblicos, en estas cosas a veces discrepan. Por eso le digo, hermano, no es tan sencillo. Pareciera ser que el don ha estado vigente mientras estuvo vigente la terminación del canon de las Escrituras. Primer siglo de la Iglesia, albores del segundo. Allí estuvo Dios revelando sabiduría a uno y a otro, sabiduría que hoy nosotros leemos en las páginas de nuestras Biblias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy? Alguno dirá, si sacó el don, ¿será que ahora no hace más falta sabiduría? Mira, hermano, hace falta y en gran manera. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero no es una capacidad espiritual que le dio a alguno. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, el que tenga falta de sabiduría. Esto lo podemos hacer todos nosotros.
La sabiduría que tenemos hoy es la que nosotros podamos pedirle al Señor, reconociendo no tener, y la aquella que Él nos da. La sabiduría que tenemos hoy es aquella que es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. En la medida que hay creyentes temerosos de Dios, hay creyentes sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así dice el libro de los Proverbios. ¿Qué otra porción de sabiduría hay? La que dan las Escrituras. El testimonio del Señor hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor hace sabio a una persona muy sencilla. Y esto nosotros lo hemos comprobado en la vida de la Iglesia. Hermanos muy sencillos, sin letras de este mundo, muy sencillos, con estudios primarios, pero sabios, porque las Escrituras le hicieron sabio. Así le decía Pablo de Timoteo, que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que hace en Cristo Jesús. Las Escrituras de Dios hacen sabio al hombre sencillo. Es muy sencillo. Seguramente hay muchos idiomas que no conoce y hay muchos misterios que no conoce, pero tiene sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría? La que le da la palabra de Dios. Tiene sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría? La sabiduría que le da su temor de Dios. Es un hombre, es una mujer temeroso, temerosa de Dios. Por lo tanto, Dios le da sabiduría. ¿Sabe cuál fue el secreto de la sabiduría de Daniel, el profeta? Su temor de Dios. Se había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él se había propuesto esto en su corazón y lo encontraron 10 veces mejor. Daniel fue uno de los hombres más sabios también que registra las Escrituras y Dios le dio a él revelación de lo que había soñado el rey. El rey dijo, quiero que me digan lo que soñé. Bueno, decinos el sueño, así te decimos el significado. No, díganme lo que soñé, no me digan el significado de lo que yo les digo. Fíjense lo que pedía. Y vino Daniel, un hombre en el que estaba el espíritu de los dioses, decían. Fíjese el testimonio que tenía este hombre. Y declaró, dio la declaración de lo que él quería saber. ¿De dónde le venía esta sabiduría a Daniel? De su temor de Dios. Un hombre que propuso en su corazón, no puso el cartel en la puerta, lo propuso en su corazón. Lo sabemos porque la Escritura lo dice, si no, no lo sabríamos. ¿Qué propuso? No contaminarse con la comida del rey. Tal vez eran animales sacrificados a sus ídolos. Él propuso en su corazón no contaminarse y pidió que en vez de la ración del rey se le diesen legumbres, solamente legumbres. Y este hombre fue hallado 10 veces mejor. ¿De dónde proviene la sabiduría hoy entre los creyentes? Del temor de Dios en aquellos que la tienen. De las Escrituras, que lo hacen sabio. Yo sé de hermanos que aprendieron a leer con la Biblia, sin embargo son muy sabios, muy sabios. Sabiduría no es conocimiento, sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento, son cosas distintas. Sabiduría no es conocimiento, sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. Sabiduría es elegir, saber elegir entre lo bueno y lo mejor, que no cualquiera elige. Entre lo bueno y lo malo nos cuesta, pero a veces elegimos. Pero entre lo bueno y lo mejor hay que ser sabios solamente para poder elegir. Así que, hermano querido, hoy lo que nosotros tenemos es algo que todos podemos tener. No son porciones especiales, pero esto también lo decimos con temor de Dios, porque poderoso es Dios, para dar a algunos esta capacidad, esta sabiduría. Puede ser. ¿Hay elementos para negarlo? Creemos que no, creemos que funcionó revelándola a los apóstoles en los escritos bíblicos, ahí hubo revelación, como leíamos recién, y Dios es poderoso, hermano, para instalar cualquiera de los dones que nosotros entendemos desinstalados. No decir esto sería una necedad, pero entendemos que funcionó ahí. ¿Qué es lo que funciona hoy? Una sabiduría que todos podemos y debemos tener. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo dice en el contexto de las pruebas, cuando uno está en la prueba, ¿no? Que la prueba uno lo pone tonto, pero eso lo dice la Biblia. Dice que la opresión hace entontecer al sabio. La opresión hace entontecer al sabio. Cuando hay mucha presión, uno se pone medio tonto, ya no piensa bien. Y en ese contexto dice, si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Le va a dar abundantemente, pero no es un don, es algo que Dios le da a todos. ¿Se entiende, hermanos? Hasta aquí entendemos que es así. ¿Y cómo funciona la palabra de ciencia? Dice, a otros se le dio palabra de ciencia. Hace muchos años, en la televisión evangélica, había un programa, el Club 700, yo no sé quién se acuerda del Club 700. Algunos hermanos sí.
Y uno de los conductores decía en un momento al otro, a su co-conductor, pastores ambos, tengo una palabra de ciencia, le decía, aquí en el auditorio hay una persona con tal y cual síntoma. Y a la sazón ellos oraban y allí por allí se levantaba una persona con tal o cual síntoma. Esto en todo caso sería revelación, no palabra de ciencia. Y ellos le decían, tengo una palabra de ciencia. Nunca me voy a olvidar porque ahí se hizo familiar. Tengo una palabra de ciencia, va a pasar tal cosa. Tengo una palabra de ciencia, acá hay uno que tiene tal o cual dolencia. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos para ilustrarnos, hermanos. De ninguna manera nos sentimos ni mejores. En tal caso nos sentimos consiervos, ¿verdad? Dios les va a juzgar a ellos y nos va a juzgar a nosotros. Cada uno dará a Dios razón de sí. A veces nos preguntan, ¿y usted qué opina de los bautistas? ¿Usted qué opina de grupos pentecostales? Mire, pregúntele al Señor. Yo tengo un criterio formado. De hecho, lo tengo porque me reúno acá. Si no, nos reuniríamos todos juntos en una carpa enorme. No es así, hay diferencias. Pero ¿cómo la sostenemos? Con mucho temor de Dios, hermanos, sin ningún tipo de menosprecio, sin ningún tipo de juicio. Yo entre estos hombres, que a veces podemos decir falta luz de las Escrituras, he visto hombres de fe. Hace poco tiempo ¿está Darío? No está, bueno, él lo conoce. Estuve allí en Ribeños con los hermanos, estuvo Ricardo con la familia también, y conocí un italiano de muchos años, un hombre grande. Bueno, un hombre de un grupo carismático. Y este hombre me decía con su sencillez, dice, nosotros hacemos milagros todos los días. Lo decía en italiano, no me hacía acordar, a mí no. Pero si nosotros todos los días hacemos milagros, dice, hace milagro él. Pero saben que había yo un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre sano, 3 hijas, 3 tractores. Las hijas eran mujeres de testimonio, están haciendo una obra evangelizando. Yo lo miré con ternura y con admiración, porque todos lo tienen por un hombre de Dios. ¿Puede estar equivocado? Seguramente. Y yo, tal vez, claro que sí, hermano. ¿Quién piensa que puede no tener un error que está oculto? Así pedía el salmista, que fue librado del error oculto. ¿Qué quiero decir? Yo sé, hermanos, que Dios tiene un pueblo y no necesariamente acá adentro. Hace poco alguien me preguntó, ¿vos te pensás que Dios está nada más que adentro de Argerich? No, hermano, el día que lo crean me van a tener que tratar hasta clínicamente. No, hermano, yo creo que Dios está acá adentro y está afuera y que Dios tiene un pueblo entre las denominaciones y que Dios tiene un pueblo en los lugares que nosotros menos lo sospechamos. Si Dios no nos dijese que las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son de Él, a muchas nosotros las rechazaríamos y no quisiéramos tener comunión con ellas. Nadie se sentiría tan hermano de la Odisea, nadie. De algunas otras iglesias, sin embargo, son iglesias del Señor. ¿Tienen errores? Claro que tienen errores. Y nosotros entendemos que también estamos en la lucha por conocerlos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que orar, que Dios nos libre de los errores que no son ocultos. Obviamente no nos damos cuenta, pero los tenemos. ¿Qué queremos decir entonces con esto? Que la palabra de ciencia no es esa revelación. Si bien tiene algo que ver con esto. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A sus santos apóstoles y profetas es revelado por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo dice, acá hay un misterio que a mí me fue revelado, mi conocimiento, mi ciencia acerca del misterio, también es de Dios, y esto actuó por revelación. Y todo esto fue muy útil, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, de conocimiento,
en el tiempo de escritura del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva tenía escritos de los apóstoles, algunos, y fueron llegando las cartas y se fue viendo cuáles eran y cuáles no eran de Dios. Hay cerca de 27 evangelios escritos, solamente hay 4 preservados aquí como palabra de Dios, pero hay muchos otros escritos. Hay al menos 2 o 3 apocalipsis, hay uno que se le atribuye al apóstol Pedro, y nosotros conservamos el de Juan. Los hermanos de aquel tiempo, aquellos profetas, los apóstoles, consideraron que estas eran las escrituras, pero escritos bíblicos hay muchos, hay muchos. Estos son inspirados, lo hemos visto alguna vez, que son inspirados, que no tienen error, que son respirados por Dios mismo. Los otros son escritos de los hombres, algunos tienen datos históricos, son interesantes, pero no son escritos por el dedo de Dios. Pablo dice, a mí el misterio me fue dado por revelación. Se lo reveló a sus apóstoles y sus profetas el Señor. Ciencia, conocimiento, cosas profundas, profundidad de las riquezas, ¿no? De la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos, inescrutables. Bueno, esta palabra de ciencia es una palabra que fue revelado, misterios revelados a los apóstoles y a los profetas. ¿Nadie necesita conocimiento hoy? Claro que sí, hermano. Hay un texto muy lindo, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Lo dice el libro de Oseas. El gran proyecto de la vida es conocer a Dios. Dice, no se gloríe el valiente en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino en conocerme a mí, que soy el Señor, que hace misericordia a millares. Pero esto es otra cosa. El conocimiento que tenemos hoy nosotros no es un conocimiento que se le dio por revelación a algunos, es el conocimiento que viene de la lectura, del estudio diligente de las Escrituras. Todos nosotros los podemos tener. Es cierto que Dios da distintas capacidades a los creyentes, aún para el estudio. Yo a veces consulto algunos libros, como hacemos los hermanos, y realmente en estos días me habían acercado un libro de don Horacio Alonso. Y bueno, Carlos Toni lo conoció también, Alfredo, Freddy, sus esposas. Yo decía, realmente Dios le ha dado a este hombre la capacidad de estudio que ha tenido. Sin duda, ha estudiado diligentemente las Escrituras. No creo que haya tenido revelación como en el tiempo del Nuevo Testamento. Dice que la ciencia se acabará cuando venga lo perfecto. Lo dice 1 Corintios capítulo 13, verso 8. O sea, ya estaba profetizado que la ciencia, esta revelación, se iba a terminar cuando venga lo perfecto. Lo perfecto entendemos que es el canon de la Escritura, el libro de Dios, el canon, la caña de medir, la herramienta perfecta. Cuando eso se complete, la ciencia se va a acabar. Las lenguas van a terminar, dice el texto también. Estaba previsto que algunos dones terminen. Que hay distintas capacidades es una realidad. Esto puede tener que ver con la naturaleza de cada uno. Yo cuando veo, ya le digo a estos hombres, don Francisco Lacueva, con esa obra que ha quedado para las generaciones, que es el Nuevo Testamento interlineal. Es un libro así grandote, es el Nuevo Testamento, una línea escrita en castellano, la línea escrita en griego, la línea escrita literalmente en castellano. ¿Quién ha dado esas capacidades? Posiblemente Dios en su conocimiento anticipado le haya dado eso y le haya dado capacidades espirituales. Por eso, hermano, acá hay un misterio grande que no se puede decir que 2 por 4 es 8 y 8 por 2 es 16. No, es muy complejo, tiene que ver con la persona y la obra de Dios. Así que entendemos que el conocimiento que podemos tener hoy es el que surge del estudio de las Escrituras, no de la revelación. La revelación entendemos que está terminada. Este es un tema también que en algunos medios carismáticos se da. Profetas, al decir que hay profetas, yo digo soy profeta, así ha dicho el Señor, y digo, agrego mensajes a la palabra de Dios. Y allí dice Apocalipsis que nadie tiene que añadir ni quitar de las palabras de esta profecía. El libro está terminado. Es una obra perfecta la que tenemos bajo el brazo con tanta familiaridad. Es la palabra de Dios. Está terminado. ¿Qué conocimiento podemos tener? Aquel que proviene de estudiarla. ¿Se entiende esto, hermano? La revelación tuvo un tiempo. ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo en que se terminó de escribir el libro. Terminado el libro, terminó la revelación, terminaron las lenguas. Cuando veamos el don de lenguas, lo vamos a ver con más detalle. Terminaron los milagros. Quedó la escritura como tal, acreditada. Creída o no, es otro tema. Le dice aquel hombre en tormentos, deja que vaya y le diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Dijo, no van a creer aunque alguno se levantare
de los muertos. El milagro no siempre trae al hombre o a la mujer a la fe, no siempre. Pero funcionaron. Entendemos que hoy, como don, el milagro cesó. ¿Vamos a decir que no hay milagros hoy? Claro que los hay, claro que los hay. Pero cuando hablemos de sanidades vamos a ver que están todos ubicados en el mismo lugar. ¿Sabe cuál es? El techo soberano de la voluntad de Dios está sobre ellos. Claro que hay. Hay oración por los enfermos, hay sanidades milagrosas. Hay milagros, hay visitación de ángeles. Esto es así. A veces cuando hablamos con hermanos de otros grupos, veo que hay prejuicio tal vez de nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, obviamente. Si usted no cree en la sanidad, usted se equivoca. Yo creo en la sanidad. Yo he visto sanidad, gracias a Dios. Yo he visto enfermedades terminales, como decimos nosotros, curadas por el dedo de Dios. Pero también hemos asistido a la siembra de cuerpos de los santos. Hemos sepultado hermanos también, por los cuales hemos orado de la misma manera. Usted no cree en el milagro, usted se equivoca, yo creo en los milagros. Por eso, hermano, esto es un tema muy interesante. Nosotros creemos una cantidad de cosas. Nuestros hermanos misioneros nos cuentan sus experiencias angelicales con la tranquilidad de que le cuenta a otro el encuentro con un amigo. Y nos relatan de qué forma fueron socorridos en lugares donde no había otra posibilidad de socorro. ¿Y quién fue? El ángel de Dios, que tomó cuerpo, que estuvo en ese lugar y que le asistió. Esto es una enseñanza bíblica y esto lo creemos todos nosotros. Fíjese cuánto preconcepto que hay equivocado. Nosotros creemos muchas cosas, hermanos. A lo mejor no las hemos dicho, no nos hemos puesto de acuerdo nunca a decirlas. En estos viernes, si Dios lo permite, lo vamos a decir. Pero ¿cómo funciona todo esto? Por la oración, por la fe, por la voluntad de Dios. No tenemos ese hombre que sana en el nombre del Señor. No tenemos el hombre que hace el milagro de transformar el agua en vino en la fiesta, como hizo el Señor. No lo tenemos. Terminamos, se hizo la hora. Con uno más, hermanos queridos. Y dice que a otros, el verso 9, a otros fe, por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que reparte dones como Él quiere. A otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, acá habla de la fe. Y hermanos, la fe es algo común a todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos fe. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa fe la tenemos todos nosotros. Es una fe que nos permitió apropiar la salvación de Dios. Nos permitió creer el mensaje de Dios. Eso es fe. Todos nosotros tenemos fe. Pero a algunos es dada fe como un don, una porción extra, se puede decir, de fe. Son hombres o son mujeres que tienen una fe que es notable. No es la fe común, promedio, podemos decir, si se puede hablar de promedio en estas cosas, que todos tenemos. Son hombres, mujeres, que fueron notables por su fe. Ahí hay una galería muy grande, aunque son del Antiguo Testamento, en el libro de Hebreos. Capítulo 11, los héroes de la fe. Y ahí figuran hombres y mujeres que se han hecho notorios por la fe. Dice que taparon boca de leones. Qué cosa linda, ¿no? Está hablando de Daniel. Taparon bocas. Dios tapó la boca del león. Daniel, siervo del Dios Altísimo, preguntaba al rey con voz lastimera, ¿no? ¿Vives? Vivas, oh rey, dice Daniel, ¿no? El Señor ha estado conmigo, tapó la boca de los leones. Otros apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes son? Los amigos de Daniel. Pero es Dios el que apagó el fuego impetuoso. Había un cuarto hombre que caminaba entre esas llamas de ese horno calentado 7 veces. Ahí hay un cuarto hombre. Ellos echaron 3. Si no echamos 3, caminan 4. Bueno, dice el Señor, en toda angustia de ellos, Él es angustiado. Ahí está el Señor caminando con ellos. Estas son porciones especiales de fe. ¿Las necesitamos? Sí. Y hermanos, entendemos, lo digo otra vez con mucho temor de Dios, creo que es un don que está vigente, que Dios da porciones de fe, en especial a algunos hermanos de la iglesia. Esto es muy, pero muy bueno, es muy bueno, es muy útil. Hombres, mujeres, que puedan estar orando y tener de Dios una convicción. Cuando fueron a reconocer la tierra, muchos vinieron desanimados, pero Josué y Caleb dijo, Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. Eso es fe. Los otros 10 dijeron, son gigantes, son enormes, nos van a comer.
Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. ¿Es importante? Claro que sí. Y en el liderazgo, un tesoro. Líderes así, hombres, mujeres con esta fe, que dicen, vamos adelante, Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. Bueno, hermanos, eso no tiene precio. Que tenga ese don, avive el fuego del don de Dios que está en usted, que nos hace muchísima falta y nos hace muchísimo bien a todos. Fe tenemos todos. Algunos porciones especiales de fe. Jorge a veces cuenta de Jorge Müller, de Bristol. Este hombre que ha hecho una obra entre la niñez con los hogares de niños. Y según yo tengo leído, corregime Jorge, si no es así, dice que no decía sus necesidades a los demás, sino a Dios. No decía sus necesidades para los niños a otros para que le den, se las decía a Dios. Y él entendía que diciéndoselas a Dios, Dios le iba a enviar lo necesario. Y así funcionó. ¿Y alimentó cuántos niños? Miles, ¿no? Miles de niños. Millones de dólares de ofrenda. Sin decírselo a personas, diciéndoselo al Señor. Y de experiencias de fe podríamos estar hablando un montón de tiempo. Ustedes tendrían para compartir muchas, ¿no? Hombres de fe, mujeres de fe que habitaron el pueblo de Dios. ¿Cómo los necesitamos hoy? Esos hombres, esas mujeres que dicen, Dios está con nosotros. Los vamos a comer como pan. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hablando de los enemigos de Dios, ciertamente, ¿no? Vamos adelante. Hermanos, yo hubiese querido llegar al don de sanidad. Si Dios lo permite, y llegaremos el próximo viernes. Yo me propuse con sencillez, hermano, con debilidad, no apresurar las cosas. Cuando los terminamos, los terminamos. Si no los puedo seguir yo, los seguirá otro hermano. Pero es bueno que nos detengamos y conversemos de todas estas cosas. Dones. No quiero que ignoren, dice Pablo, dice Dios, acerca de los dones. Para que no haya atrofia, para que no haya gente que por no ejercitarlo se le atrofió. Tiene el don, pero está atrofiado. No sirve, es como si no lo tuviese. Una iglesia sin dones es una iglesia sin futuro. Tiene que haber dones. Aviva el fuego del don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Apantallalo. ¿Sabes cuál es? Apantallalo, utilizalo en el temor de Dios, en la dependencia de Dios. No estás seguro, hacelo igual, con temor de Dios, hacelo igual, hasta que los demás te vayan confirmando cuál es tu tarea. La palabra de sabiduría, entendemos que tuvo su momento, pero hoy puede haber sabiduría por la Escritura, puede haber sabiduría por el temor de Dios. Y ciencia, ciertamente es conocimiento, pero no es revelación. Creemos que hoy no hay revelación adicional al Nuevo Testamento. Creemos que el libro de Dios se ha terminado de escribir con Apocalipsis. Conforme 1 Corintios 13, la ciencia, las lenguas, esos dones que algunos llaman fundacionales, han cesado también. El próximo viernes, si Dios lo permite, lo continuamos. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, tus misericordias para con nosotros. Son nuevas cada mañana, Señor, es grande tu fidelidad. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Tú nos has enriquecido en todo. Señor, hemos sido enriquecidos en todo. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos, por tu Espíritu Santo, Señor, por la palabra que nos ha sido dada, por estas capacidades que quisiéramos conocer y utilizar para la gloria de tu nombre. Bendícenos a cada uno en particular, Señor, para no descuidar el don tuyo que hay en nosotros. Señor, que podamos como iglesia activar cada uno según el don que recibió. Señor, bendícenos en esto para que tengamos un ejercicio pleno, Señor, de dones, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que almas sean alcanzadas y el corazón de los santos edificados. Padre del cielo, una vez más pedimos tu bendición para la iglesia, Señor, para los que están enfermos, para los que están en dificultades, para aquellos que tienen dificultades de familia. Señor, pon tu mano de amor y de misericordia en cada una de nuestras familias. Señor, tu visitación esté en cada hogar. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.